Dios lo permite, el martes tengo una cita con el doctor para determinar si queremos encontrarme o no el viernes, así que les pido sus oraciones. Así que estoy pidiendo al Señor que pueda evitar que tengan que reparar el tendón de Aquiles. Es una operación sencilla, pero es bien dolorosa y cuesta mucho la recuperación. Generalmente los futbolistas, una vez que tienen esa cirugía, no quedan igual y al poco tiempo se vuelven a lastimar nuevamente. Así que, para que sepan, son 6 semanas que el doctor me dijo que no podía moverme para nada, sentado en una silla. Pero estoy pidiendo a Dios que también en esas 6 semanas, si Dios lo permite, que pueda hablar a mi corazón. Yo no me voy a quedar sin preparar o trabajar en lo que pueda, estando allí en el sofá, porque no puedo ni siquiera subir para arriba. Así que en 6 semanas voy a poner le dije a ella que pusiera una foto bien grande de Hawái, las playas de Hawái, y así ya por lo menos pienso que estoy 6 semanas ahí. Ahora tienen los CD, ustedes vieron que tienen olas y vi brisas del mar, y bueno, cierro mis ojos y al imaginarme que estoy por allá. Vamos a ver. Mateo 16. Lo otro también, por favor, terminando el mensaje, vamos a salir rápido con mi esposa. Vamos a ir al funeral de la familia Orellana, creo que es el apellido Orellana. Ginebra, como ustedes saben, algunos de ustedes que la pudieron conocer, estuvo aquí con nosotros, con su familia, con su esposo, vivieron con sus hijos, y lamentablemente sufrió un severo ataque al corazón y pasó a la presencia del Señor. Así que hoy es el funeral y les pido sus oraciones para toda la familia, ¿no es cierto? Vamos a ir a Mateo capítulo 16, Matthew 16. I'm going to read verses 17 to 19, versículos 17 al 19. Si es que no me opero, pues el domingo estamos acá con esta serie de mensajes, sino cuando regrese, con el favor de Dios, vamos a continuar. Déjenme decirle, en esta semana ha sido una semana en la cual he estado pensando con respecto a los 40 días que hemos pasado aquí orando en la iglesia. Ha sido maravilloso. Dios creo que ha contestado más allá de lo que nosotros yo por lo menos me puedo imaginar. Yo creo que algunos de ustedes también. I just want to share a couple of things about these 40 days that we have spent praying here at church. Una de las cosas que estaba mirando, 40 días fue lo que los hermanos pidieron. Y la fe mía, yo decía, lancé este reto a los hermanos. Yo decía, si son 40 días, me encantaría ver a 40 distintas personas trayendo una meditación. Y la razón por la cual para mí me parece asombroso, porque hay veces que los miércoles nos cuesta bastante conseguir a alguien que traiga la meditación del día miércoles. Yo decía 40 días consecutivos. Déjenme decirles, mis hermanos, que fue una cosa, los días por lo menos que yo pude estar, lo que me contaron de los hermanos y hermanas que compartieron, he sido tan, pero tan bendecido de ver cómo Dios ha usado a hombres y mujeres de esta congregación para traer palabra de Dios. Y trajo una alegría increíble en mi rostro. ¿Por qué? Porque era una cosa que veníamos pidiendo durante hace mucho, pero mucho tiempo. Segundo, la fe mía, yo decía, los miércoles somos 15 más o menos, vamos a hacer 15 todos los días. Yo estaba pensando, entre 5 a 10, y cada día hubo entre 20 a más, arriba de 20, un solo día, que fue el día jueves. Creo que hubo un frío tremendo, cayó nieve, creo, en distintas partes de la ciudad. Solamente 9 vinieron ese día, pero después todos los días fue una cosa increíble, arriba, entre 20 para arriba. Así que
pensando en esos 40 días, pensando en lo que los hermanitos y las hermanitas trajeron, me puse a pensar en el tercer punto, que es lo siguiente. Hubo tal despertar que los hermanos no querían parar. Había tristeza el día 40, como diciendo, esto es ya lo último, y les voy a decir una cosa, hermanos. Dejemos que Dios nos guíe. No sé si tengamos que hacerlo de nuevo en una semana o en un mes o lo que sea, pero lo que sintamos nosotros en nuestro corazón, hagámoslo. Basado en todo esto, ahora sí, based upon all those 40 days, the Lord has laid on my heart about what it is to be a church, what it is to be members of a church. Pensando y meditando en estos 40 días, el Señor puso en mi corazón: dedícate ahora a hablar lo que es la función de la iglesia, cuál es su misión, cuál es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Fíjense aquí, nosotros en este pasaje que vamos a leer, tenemos la confesión de Pedro. You see, Peter is confessing something in front of the Lord, está confesando algo con respecto a la persona de Cristo Jesús. Los discípulos están diciendo: Señor, algunos piensan que eres Elías, otros piensan que tú eres Juan el Bautista, otros creen que eres Jeremías. Y entonces el Señor, ahora basado en ese entusiasmo que tenían, Él les pregunta directamente: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? You see, Jesus asked the disciples, I want to know what you think of me. What do you think of me? ¿Qué es lo que tú piensas o ustedes piensan de mí? Piensen que esta confesión pone a Jesús por encima de todos los grandes profetas del Antiguo Testamento, por encima de todos ellos, por encima de Juan el Bautista, por encima de Jeremías, por encima de Elías. Fíjense que Jesús nos dice en Isaías: Jesús, el niño nacido, aquel que nació allí en Belén, nos dice Isaías que tiene el principado sobre sus hombros. Nos dice a nosotros de que Él es admirable, que es consejero, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Padre eterno, es príncipe de paz. Esto es con respecto a Cristo Jesús. You see, we need to understand that this Christ, according to what it says in Isaiah, He is one with God the Father. He is eternal. He is something to admire. Y basado en esto, Jesús les está enseñando ahora el plan que Él tiene para la iglesia. Ven, el Señor Jesucristo le está delineando ahora, basado en esa confesión, cuál es el plan que Él tiene para la iglesia, porque aquello que Él tenía en su mente, aquellos que iban a ser los escogidos desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, hay un propósito muy grande, hay un plan perfecto de parte de Dios para con aquello que Él dijo allí: mi iglesia, la cual yo voy a edificar. Y hay que observar entonces todo aquello que Dios diga con respecto a la iglesia. Y aquí comienza, primera vez que se menciona la palabra iglesia. It is the first time that the word church is mentioned. There is a plan for God's chosen people. And we're going to begin to see that. Dado a que el Señor está diciendo mi iglesia, mis hermanos, entonces debemos de aprender cuanto antes cuál es el propósito que tiene esta iglesia, cuál es la autoridad, cuál es su misión, y no solamente eso, que podamos entonces cumplir con todo aquello que está de acuerdo a su santa y divina voluntad. We need to understand as soon as possible what is the purpose of the church and the mission, and what is the will of God for our lives. Necesitamos entender, mis hermanos, lo siguiente. Quiero tocar algunos puntitos que quiero compartir con ustedes antes que entremos a los versículos 17 al 19. En primer lugar, la iglesia no es un edificio. Este edificio no es la iglesia. Quiero que entiendan eso. La iglesia se reúne dentro del edificio. El Señor no está hablando de mi iglesia, voy a edificar mi iglesia, está hablando de edificio, de edificación, de este edificio físico, estas paredes que tenemos acá. Está hablando de lo que es cada creyente. He is talking about believers. He is not talking, you see, church is not a building per se.
like these four walls that we have around us. La iglesia del Señor no está basada en una denominación. Que si adventista, bueno, adventista no tiene nada que ver con lo que es la cosa del Señor. Estoy hablando pentecostales, presbiterianos, no sé, iglesia sin denominación. Mis hermanos, hay algo que tenemos que ver, es que la iglesia no es una denominación específica, es la iglesia del Señor. Y no sé si ustedes me entienden lo que estoy diciendo. La iglesia no es una organización o una compañía como la tiene el mundo. La iglesia no opera como operan las organizaciones del mundo. You see, church does not operate as any like corporations or organizations in the world. It doesn't have anything to do with that. Dios nos guía siempre hacia la verdad a través del Espíritu Santo, nos guía a través de su palabra. Y mis hermanos, entonces necesitamos saber sobre la iglesia. Podemos encontrar mucha información en el Nuevo Testamento y es lo que vamos a estar haciendo. We're going to be sharing a lot of things of what the church is through the New Testament. Ahora, la palabra de Dios nos tiene que inspirar, nos tendría que inspirar a estar sujetos a la palabra de Dios. Sujetos a la palabra de Dios. We need to be according to God's will and only to God's will. No está basado en lo que nosotros pensemos que tiene que dominar en una iglesia. No está basado en mis pensamientos, no está basado en el pensamiento tuyo. Está basado en lo que Dios diga en su palabra. No está basado en buscar gloria propia. No está basada en encontrar títulos, aunque sean bíblicos, pero ponernos o adjudicarnos títulos, que si somos profetas, que si somos apóstoles, que si somos esto. Mis hermanos, les voy a decir una cosa, y vamos a estar mirando a través de los pasajes en el día de hoy. No buscamos gloria bajo ningún título. We do not seek or are seeking glory of our own. Tiene que ser el lugar donde se predique la palabra de Dios. Y mis hermanos, cuando se empieza a predicar por conveniencia lo que la palabra dice, que alteran los versículos, cuando alguien altera lo que dice la palabra de Dios, when someone alters what the Word of God says, that is idolatry. Es idolatría, mis hermanos, y es apostasía, es desviarse uno de la verdad. Hay que tener un cuidado tremendo cuando nosotros estamos aquí dando la palabra y exponiéndola desde aquí. Y usted dirá, ¿por qué es idolatría? Porque hay una cosa. Si yo digo que esto es lo que dice la Biblia, en lugar de decir lo que la Biblia dice, ¿por qué se convierte en idolatría? Porque estoy quitando a Dios y estoy poniendo mi pensamiento dentro de su palabra. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y si yo pongo mi pensamiento en todo esto, en lugar de mirar qué es lo que dice la palabra de Dios, estoy apartando a la gente de la verdad, y lejos esté de ninguno de nosotros que alguien vaya a ser desviado de la verdad. You see, the Word of God, if we begin to put into God's Word what we think needs to be put in there, that is idolatry, that is separating you from the truth. Because it is my thoughts, it's not God's thoughts. You understand what I'm trying to say? Así que apartarnos y despreciar la verdad para acomodarlo de una manera que gratifique mis deseos carnales. Mis hermanos, tomando el lugar de Dios es el peor lugar que le puede corresponder a un ser humano. Taking God's place, it is the worst thing that you and I can do. There's only one true God. Hay un solo Dios verdadero. Y no nos olvidemos de eso. Y es Él el que está compartiendo la palabra suya. Ahora vamos a ir al versículo número 17 y 18. Let's go to verse 17 and 18. Entonces le respondió Jesús, basado en lo que dijo Pedro. ¿Ok? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, vean esto. Hay veces que nosotros pensamos que Pedro es el nombre de Pedro. No. Simón, hijo de Jonás.
El nombre de Pedro es Simón. Y de aquí en más, el Señor le cambia su nombre a esto. Y vamos a dar una explicación en breve. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. La palabra iglesia en el griego, eclesia, quiere decir asamblea que ha sido llamada de afuera hacia Dios. You see, the word church in the Greek means it's an assembly of people that have been chosen by God to separate them from the world and bring them unto Himself. Eso es lo que significa el término iglesia. Apartados del mundo, separados del mundo, para traernos hacia la presencia de Dios. Y desde el momento que el creyente confiesa y recibe por fe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, comienza entonces en nosotros lo que es un proceso de santificación. The moment that you and I believe in Christ as Lord and Savior, there is a process which is sanctification that begins in us. Ahora, cuando nos dice, por ejemplo, en 2 Corintios, ustedes lo pueden buscar después, 2 Corintios 6, versículos 17 y 18, Pablo escribe lo siguiente, para que puedan entender: salgan de en medio de ellos, apartados. Pero está diciendo, salgan de en medio de ellos, y apártense de ellos, del mundo, y yo seré para ustedes por padre, y me serán ustedes por hijos. Pablo estaba explicándole a la iglesia en Corinto que esto es lo que significa ser iglesia, apartados del mundo, separados del mundo, y donde Él es nuestro Padre y donde nosotros somos sus hijos. We have been set apart by God to be with Him whenever we meet. Ahora, en esta santificación, estamos hablando, mis hermanos, que el Espíritu Santo, voy a edificar mi iglesia. ¿Cómo la edifica? ¿Cómo la edifica? ¿Qué significa esto de santificación? Santificación quiere decir apartados, separados, nuevamente. La palabra santo, the word saint, I'm going to tell you something, it doesn't have to do with what it is, the character of a person, but it has to be, the word saint means to be set apart. We have been sanctified. We are called saints because we have been set apart. Hemos sido apartados. Y entonces la meta de Dios es que cada uno de nosotros en ese proceso de la santificación, en ese proceso, en la mente de Dios, está de que cada uno de sus hijos, los que son llamados hacia Él, sean todos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Every single believer conformed to the image of Christ. Ahora, hay algo que tenemos que mirar, es lo siguiente. Le doy gracias a Dios porque en estos 40 días yo creo que el mensaje de Dios ha tocado corazones y han empezado a hablar realmente lo que está escrito en la Biblia, porque hay algo que la mayoría de los hermanos que trajeron las meditaciones empezaron a decir lo siguiente, y estoy haciendo un resumen. Solo se puede lograr el conformarnos a la imagen de Jesús. Solo se puede conformar cuando nosotros nos rendimos completamente a Dios. The only time that the process can be effective if we surrender our will to God. Si rendimos lo que es nuestra voluntad y nos sometemos a la autoridad de Él. Ahora fíjense que el Señor Jesucristo dijo esto, sobre esta roca. Algunos pensarán, ¿está hablando de Pedro? No, porque hay una cosa que tenemos que mirar aquí, es lo siguiente. Pedro, la palabra Pedro en el griego es Petros. La palabra Petros en el griego quiere decir una pequeña piedra. Una pequeña piedra. Y le está diciendo Pedro de Simón, tú vas a hacer ahora una piedra. Pero piedra que es movible, no la inamovible, que eso es lo que dice allí cuando dice va a ser edificada sobre esta roca. Está hablando sobre esta confusión, esa confesión. Está hablando sobre la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, Petra. Y hay una diferencia muy grande, porque sobre esta confesión Jesús es el Mesías.
Cuando estamos viendo allí el título, tú eres el Cristo, está hablando, ese es el título del Señor Jesús, no su nombre, es un título, el nombre de Cristo es un título. You see, the word Christ is a title, it's not a name. Cristo quiere decir Mesías, quiere decir el ungido por Dios. He is the anointed by God. Y siendo Él el Mesías, mis hermanos, hay algo que tenemos que mirar y es lo siguiente. Si tenemos y vemos aquí de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estamos hablando de la autoridad que tiene Cristo Jesús, estamos hablando de que Él es Rey, estamos hablando de que Él es Dios único. Entonces tenemos que empezar a mirar qué fue lo que el Señor dijo, cómo edifica su iglesia. How does Christ, the Lord Jesus, begin to edify the church? ¿Cómo empieza a edificarla? Mirando lo que el Señor Jesucristo dijo. This is by looking and reading what the Lord Jesus Christ said. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Que el discípulo no es mayor que el maestro. Puede aspirar a ser como el maestro, pero no es mayor que el maestro. Y nos dice más, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, dijo Jesús. Será como su maestro. Dice, hermano, les quiero decir una cosa, es un honor y es un privilegio que Dios nos permita ser como su Hijo Jesucristo. Ponte a pensar en esto. Isn't it amazing? It's a privilege, it's an honor to see that God's desire is that we can be just like Christ. Not a God, but like Him in His character. Ser como Cristo no significa de que empezamos a ser un Dios, no. Empezamos a ser como el Señor Jesús en su manera de ser, en su manera de pensar. Caminamos y queremos hacer lo que Cristo hizo. La manera que Él caminó, queremos nosotros caminar por igual. Y para que eso suceda, mis hermanos, tenemos que despojarnos de nosotros mismos, de cuáles son mis deseos, cuál es su voluntad. Tener y tomar forma de siervo. You see, is to take the place of a slave. Les quiero decir una cosa, mis hermanos. Mirando allí, ustedes saben de dónde estoy viniendo, porque estoy hablando de Filipenses capítulo número 2. Que tomando forma de siervo, les quiero decir una cosa. La palabra siervo allí, en el griego es doulos. Y la palabra doulos quiere decir esclavo. Tomó forma de esclavo. Y este fue el sentir que tuvo Jesús, mis hermanos, y la iglesia tiene que ser edificada sobre este principio. You see, the church needs to be built upon this principle, that Jesus Christ came to be like a slave upon this earth. We should desire the same thing. Queremos ser como el maestro, entonces, mis hermanos, nuestra aspiración es ser como Él. Y usted dirá, wait. Me gusta mucho eso de que somos reyes y sacerdotes. Oh, me encanta eso. Pero decir que yo soy un esclavo, una esclava, el Hijo del Hombre, dijo Jesús, no vino para ser servido. El Hijo de Dios vino para servir. Amen. You see, Jesus didn't come to be served, He came to serve. La iglesia tiene que estar edificada sobre este principio. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo esto, vean esto, Please pay attention to this. Cuando el Señor Jesucristo dijo esto, hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Tiene que ver con esto, la iglesia tiene que estar edificada sobre la palabra del Señor Jesús, que dijo lo siguiente: hagan discípulos por todo el mundo. Make disciples all over the world. Pero ¿saben lo que es un discípulo? El discípulo no es mayor que su maestro. El discípulo quiere ser como el maestro. Y entonces recibimos nuestras enseñanzas. ¿Cómo es Cristo Jesús? Su deseo de servir, pues yo quiero servir. Porque para eso vino, para eso hemos sido creados.
Mis hermanos, cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, presta atención a esto. I need you to pay attention to this. When you begin to read the book of Acts, y ustedes empiezan a mirar lo que dice aquí en el capítulo 6, versículo 7. Crecía la palabra de Dios y el número de los que discípulos crecía. Nos dice en Hechos capítulo 12, versículo 24. Y la palabra de Dios crecía, se multiplicaba. El número de discípulos se multiplicaba. Hechos 19, verso 20. Crecía la palabra de Dios y el número de discípulos se multiplicaba. You begin to see in the book of Acts that the disciples were multiplying. ¿Multiplicándose en qué? ¿Sobre qué base? Sobre la base, mis hermanos, que tiene que ver que la iglesia de aquel entonces, del libro de los Hechos, aprendió una gran lección y era lo siguiente. Esa iglesia quería servir, esa iglesia quería predicar, esa iglesia quería ser como su Salvador Cristo Jesús. Creció el número de discípulos, se multiplicaba el número de discípulos. ¿De qué manera creció esta iglesia? Sirviendo. You see, that church grew because they were serving Christ the Lord. Estaban evangelizando, estaban llevando el evangelio de Cristo Jesús, estaban discipulando a cada creyente con este pensamiento que dijo el Señor Jesucristo y compartió con Pablo: mejor es dar que recibir. Gloria a Dios. Te quiero decir una cosa, mi hermano, mi hermana, ha comenzado un movimiento y yo sé que el Señor está tocando nuestros corazones y por eso es que estamos compartiendo este mensaje, porque hay algo que tenemos que mirar en lo siguiente. ¿Queremos ser una iglesia bien fuerte y bendecida? Si es eso y puedes decir un amén con toda la fuerza de tu corazón, es decir, que si quieres ser una iglesia bien fuerte y bien bendecida, entonces tenemos que enseñar estos principios. If a church wants to be strong and blessed, it needs to follow the instructions of Christ. Ahora, ¿cuál es el verdadero crecimiento? ¿Es el numérico o la cantidad de discípulos? Usted dirá, pero espérese, usted acaba de decir que se multiplicaba el número. Es que una cosa va con la otra. Una cosa va con la otra, pero nuestra prioridad en la iglesia de aquí en más, mis hermanos, te quiero decir una cosa, y ahora estoy hablándole a todos los líderes de la iglesia, a todos aquellos que están enseñando, a todos aquellos que enseñan a los niños. Desde los niños estaba compartiendo con Dina, con mi esposa, con respecto a esto. Tenemos que empezar a cambiar, ya sea que ya tengamos los estudios que tengamos de aquí hasta fin de años, de cambiar todo, y les quiero decir que hay una razón para esto. Y yo sé que les va a romper el esquema y la planificación que ustedes han tenido. Pero hay algo que yo comienzo a notar y es lo siguiente. Cuanto antes nosotros nos metamos a enseñar lo que es la edificación de cada creyente y lo que es ser un discípulo del Señor, mis hermanos, tiene que convertirse en una prioridad en esta iglesia. It needs to be a priority to know what it is to be a disciple of Christ. Mis hermanos, vamos a ir a Hechos capítulo 5, versos 27 y 28. Let us go to Acts chapter 5 and verse 27 through 28. Hechos 5, versos 27 y 28. ¿Lo tienen? Amén. Ok. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, y está hablando de los líderes religiosos, presten atención a esto. Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Vean esto, Hay dos cositas aquí que yo quiero que ustedes noten. Lo primero es que hubo un grupo de personas, los líderes religiosos de aquellos días, los gobernantes de aquellos días, que se pusieron en contra de Jesús y sus enseñanzas.
Pero dice allí que todo esto, el consejo ya estaba antes determinado de que así sucediera. Y el Señor Jesucristo, ustedes van a ver después de la confesión que dijo, terminó Pedro de decir eso y le dijo, sí, esto te lo dio el Padre que está en los cielos. Pero fíjense que inmediatamente el Señor Jesús dijo esto. Vamos para Jerusalén, porque allí voy a ser crucificado y voy a ser entregado en manos de toda esta gente. Ahora, los sumos sacerdotes, vamos a ver el capítulo 6. Oh, ¿saben que estaba leyendo capítulo 4? Yo le dije el 5, ¿no? Vamos a leer nuevamente. Amén. Pero estaba allí también, pero vamos a ir al 5. Amén. Le voy a decir una cosa, ninguno dijo nada tanto, si lo dice él. I'm sorry. 5, 27 al 28. Está unido con esto, déjenme decir, lo que pasa es que no es que estoy así chiflado, estoy uniendo todos los pasajes, ¿ok? Pero también versículo 27 al 28. Cuando lo trajeron y lo presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de la doctrina de ustedes y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Sumo sacerdote está diciendo, basta. You see, the priest was saying, please, stop. We order you not to preach in the name of Jesus Christ. You have filled the city with your doctrine, with your teachings. Y entonces en el capítulo 6, versículo 7, fíjense en esto. Fíjense qué cosa más impactante. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Ahora vean, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Y amén. Wow, eso es algo impactante. That is something incredible. ¿Saben por qué? Porque estos líderes religiosos estaban acostumbrados a tener mucho dinero y a que la gente los sirviera y los alabara constantemente. Y ahora, mis hermanos, a medida del impacto que causó en el corazón de ellos, ¿saben por qué? Porque dice que la palabra de Dios estaba creciendo. Jerusalén fue inundada, el número de los discípulos se estaba multiplicando. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Suma o multiplicación? Fácil, ¿no? 7 más 7. Algunos dicen 14. Pero 7 por 7, ¿cuánto es? 49. 49, fíjate. Sigo multiplicando. Y los sacerdotes captaron esto. You see, they noticed, they were multiplying, they were just growing so much. Estaban obedeciendo a la fe. Estaban creyendo en el poder del Evangelio. They were believing in the power of the gospel. Estaban creyendo, mis hermanos. Creían en las enseñanzas. Cuando dice allí que obedecían a la fe, estaban creciendo en las enseñanzas ahora de Jesús. Estaban siguiendo el ejemplo de Jesús. Mis hermanos, la roca, sobre esta roca, sobre la confesión, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Mesías. Mis hermanos, allí en Isaías 28, versículo 16, dice lo siguiente: Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento piedra probada, angular, preciosa, de cimiento, de una base estable. Dios ya había prometido que aquella roca iba a venir. That's what Isaiah 28 and 16 is saying. That rock is coming, it's ahead and you're going to see it. El apóstol Pedro, para que ustedes vean con respecto a esto del edificio, mis hermanos. ¿Cuál es el verdadero edificio? Voy a edificar mi iglesia, Pedro, sabiendo esto, mis hermanos, porque hay enseñanzas que dicen que Pedro es el primer papa. Esto no es lo que este versículo está diciendo. Para los católicos, sí. ¿Sabes? No es lo que está diciendo aquí. Pedro mismo entendió lo que Jesús
le había dicho, tú eres Pedro, Petros, la piedra pequeñita. Pedro entonces escribe en su primera epístola, en 1 Peter chapter 2, verse 4 and 5, él escribe lo siguiente, en 1 Pedro 2, versículos 4 y 5. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Santo es el Señor. Vean, la iglesia no está formada sobre Pedro, está formada sobre Cristo, está edificada sobre Cristo y se tiene que edificar sobre Cristo. Es Jesús la cabeza de la iglesia. It is Christ, the head of the church. Gloria a Dios. Sí. Dios lo escoge a su Hijo para este fin, mis hermanos, es lo que nos dice a nosotros en Mateo 21, verso 42. La roca principal, la iglesia es edificada, es construida, the church is being built. Established only in Jesus, establecida solamente en Jesús. Lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento, mis hermanos. La confesión de Pedro, nuevamente, tú eres el Hijo de Dios. Estamos hablando de autoridad, mi hermanito, mi hermanita. We're talking about authority. You are the Son of God, the living God. Allí más adelante, en estos versículos de Mateo 16, Pedro le dijo, no te va a pasar eso. Les quiero decir una cosa, que en el griego, Pedro no fue que le dijo, Señor, ven acá. Muchachos, voy a hablar con el Señor. Señor, ven acá. Señor, no te pase eso. No hagas eso. ¿Cómo que vas a ir a morir? No, mis hermanos. La palabra en el griego quiere decir que lo exhortó, lo retó al Señor Jesús. Nunca tal cosa te va a suceder, porque nosotros tenemos la cosa puesta en tu reino. Tú eres el Mesías. Acabo de decir que tú eres el Mesías, tú eres el rey. Tú tienes autoridad. Y entonces queremos sentarnos a tu derecha, a tu izquierda. Nuestra mente está puesta en ese reino. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Para, Pedro, para. ¿Tú me estás retando a mí? Are you trying to pull my ear, Peter? Y el Señor le responde, tú tienes, tu mirada está en las cosas del mundo, no están en las del Padre. No están puestas en las cosas del Padre. No estás allí, Pedro. Entonces, ¿en qué se tienen que basar todas aquellas actividades que tenga la iglesia? All the activities that we have here at church, what is it supposed to be based upon? Es muy fácil. Como resultado, tenemos que enfocarnos en que todos podamos ser iguales en la manera de ser como Cristo Jesús y la actitud de su corazón. Mi pregunta es esta, ¿es esa nuestra actitud, es ese nuestro corazón, es eso lo que gobierna nuestra mente en este momento? Queremos eso, yo quiero eso para mi vida. Pero lo segundo, para que la iglesia sea edificada, es que tenemos que proyectar eso sobre los hermanos y las hermanas que tengan ese mismo sentir, que puedan sentir y puedan decir, Jesús vino para servir, no vino para ser servido. Jesús vino para tomar su cruz. Jesús vino para caminar sobre esta tierra haciendo bien a todos. ¿Tengo yo el mismo sentir que Jesús? Do I have the same feeling and the same attitude that Christ has? La enseñanza, predicación, mis hermanos, dar a conocer lo que el deseo de Dios, cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre, mis hermanos? Dar a conocer a Dios Padre, dar a conocer a su Hijo Jesucristo. Hay algo que a mí me gusta, es dar cuenta de mi vida. Y tengo hermanos aquí en la iglesia a los cuales yo les doy cuenta con respecto a mi vida. Y me preguntan, ¿cómo estuviste esta semana? ¿Oraste? ¿Leíste la palabra? Sí. ¿Y tú? También. ¿Qué problema tuviste? Lo otro. Y empezamos a orar el uno por el otro. Empezamos a rendir cuentas. No, esta semana no tuve mucha oportunidad de orar. O por esto, por esto.
Y empezamos a exhortarnos, empezamos a expresar el amor para decir, no, adelante, vamos, vamos, no dejemos que estos problemas te sumerjan o te aparten de lo que es el verdadero sentido. Exhortar a buscar a que seamos como Cristo Jesús, mis hermanos. Mi pregunta es, ¿cuántos quieren ser como Cristo Jesús? How many want to be like Christ? ¿Cuántos quieren ser como Cristo Jesús? Estamos edificando la casa de Dios. Estamos edificando lo que es el templo de Dios, que somos nosotros, mis hermanos. ¿Por qué decimos esto? ¿Y cuán importante es esto? Why are we saying that we need to build up the church, which means the believers? How important is this? En primer lugar, vamos a ir a 1 Corintios 6, versículo 17. Tenemos que ir rapidito. 1 Corinthians 6, verse 17 and 19. Please. 1 Corintios 6, versos 17 y 19. Fíjate, somos piedras vivas, somos hijos de Dios, hijas de Dios, ¿no es cierto? Ahora, fíjate lo que dice aquí, ¿eh? Pay attention to what these verses say. Versículo 17. El que se une al Señor, ¿qué cosa es? Un espíritu es con Él. Vean esto, uno solo. Verso 19. ¿O ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son, no es nuestro? No es nuestro. Ahora, unidos con Cristo, unidos con su Espíritu Santo, nuestro cuerpo es el templo del Señor Jesús, ¿no es cierto? Está en nosotros, lo tenemos de Dios. Y fíjense que dice, no somos nuestros. Sellados por el Espíritu Santo de Dios. We have been sealed by the Holy Spirit, right? Ahora, Pablo escribe en el capítulo 3 y versículo 10 de 1 Corintios, dice esto. La última parte del versículo. The last portion of 1 Corinthians 3:10. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora tenemos que mirar cómo sobreedificamos. Ok, mi hermanito. El fundamento es Jesús, ¿no es cierto? Porque es lo que dice el versículo número 11, que dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que este. Ahora, ¿cómo edificamos es tan importante? ¿Por qué? Porque Dios es santo. And it's so important because God is holy. Y no solamente eso, edificación en la iglesia tiene que ser una prioridad. It has to be a priority to build up the believers. Necesito edificarme para que la iglesia sea edificada por igual, porque toda la actividad tiene que ver con lo que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Todas las actividades que tengamos en la iglesia, donde la palabra de Cristo esté morando en abundancia, where Christ's word is abounding in the church. Promover aquella conducta que tiene que ver cómo era Cristo. Yo quiero ser igual. Mi hermano, mi hermana, seamos como Cristo Jesús. We need to be like Christ. You exhort, you begin to encourage your brother and your sister in the Lord. Empiezas a animar a tu hermano, a tu hermana. Seamos igual que Cristo Jesús. En hablar como Él habló. Mis hermanos, hay una cosa que dice que el pez muere por su boca. Hay algunas veces que yo escucho a algunos hermanos decir cada cosa de otro hermano acá y no tienen el reparo de hablar, lo dicen enfrente de uno y a mí me da una tristeza. Ustedes no saben la tristeza que a mí me da eso. Edificar. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa todo esto? Mis hermanos, entre cada miembro de la iglesia tenemos que aspirar para tener un nivel espiritual más profundo. Un nivel espiritual más profundo. Porque si no existe edificación mutua en la iglesia, ¿sabes qué? Se va a convertir en una iglesia débil.
se va a convertir en una iglesia débil, se va a llenar de creyentes infantes, la iglesia se va a convertir en un jardín de infantes, y el jardín de infantes tiene que ver, por ejemplo, no me llaman, no me dicen esto, pero el infante está pensando nada más que en él o en ella. Jesús está más preocupado por mirar qué es lo que Él puede hacer en lugar de qué es lo que podemos. ¿Me entienden lo que les digo? El sentir de Cristo Jesús en la vida de nosotros. Fíjense que el autor a los Hebreos dice, ustedes se han convertido tan inmaduros que son tardos para oír. Son tardos para oír. Escuchan lo que más les conviene. Escuchan, pero no aplican la palabra en la vida de ustedes. Ustedes están infantes y tenemos que repetir vez tras vez, las mismas cosas. Les quiero decir una cosa. Es tan importante. Si nosotros queremos crecer espiritualmente hablando, es tan importante que nosotros tomemos notas de lo que estamos hablando aquí cada domingo. Y te voy a decir por qué. Cuando empiezas a tomar notas, cuando empiezas a mirar y a tomar apunte, es Dios hablándote de una manera en la cual que a medida que vas tomando notas, Dios va poniendo otras cosas en tu corazón y tú las vas apuntando. Entonces, empezamos a ver, mis hermanos, que hay cosas que tienen interés en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero hay otras en las cuales son difíciles para entender. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos desconectamos. No entendí eso, pues ahí lo dejo. No, mi hermano, si no entendiste, hay una cosa, y para eso tenemos la tecnología. Escucha el mensaje de nuevo. Vuelve a escucharlo. Vuelve a tomar otras notas, porque Dios te va a hablar de otra manera el lunes, como va a ser distinto el martes, como va a ser distinto el miércoles. Y es tan bueno porque empiezas a estudiar, empiezas a meditar en lo que escuchaste. Y entonces empiezas a decir, estoy dedicado. Cuando llega el próximo domingo, mis hermanos, ya de lunes a viernes, tú dices, ya pude entender. Ya capté, estoy creciendo, estoy madurando. Mis hermanos, es valorar a los hermanos que están dando clases. Por igual, traer tu cuaderno y toma notas de lo que ese hermano o esa hermana te está trayendo. Aplica lo que está diciendo, medita lo que te ha dicho, profundiza en la palabra de Dios. Primera de Corintios 14, 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. Fíjense cuán importante es todo esto. Y vamos a ir terminando. Pero en el capítulo 14, fíjense que Pablo está trayendo un mensaje importante a la iglesia en Corinto. You see, Paul is sharing something important to this church. Y dice en el versículo número 3, el que profetiza, hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Voy a dar una explicación con respecto a lo que es esto de profetizar, Así que por favor, presta atención cuando llegue esa parte y después no salgas, se puede profetizar en la iglesia. Te voy a decir lo que eso quiere decir aquí, ¿ok? Y te voy a traer con la palabra de Dios. Versículo 4. El que habla en lengua extraña o idioma, que es lo que dice el versículo 11, el que habla en idioma extraño o no conocido, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica ¿a quién? A la iglesia. Ahora, veamos el verso 5. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en idiomas o en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en idiomas o en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Profetizar para que la iglesia sea edificada. Versículo 12.
así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. No es nada personal. You see, it's nothing personal. God wants you to grow, but He wants others to grow as you grow spiritually. A medida que tú vas creciendo, van creciendo los hermanos. Ahora, ¿en qué se basa este asunto de profetizar? Porque aquí Pablo está escribiendo que este versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Miren, mis hermanos, simplemente se los voy a decir y ustedes van a ver con la palabra de Dios lo que yo estoy tratando de explicarle a ustedes, enseñarles esta mañana, ¿ok? En Ezequiel capítulo 2, versículo 4, Dios le está diciendo a Ezequiel: les dirás, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Jeremías 1, versículo 7, Dios hablando a Jeremías: dirás todo lo que te mande. Versículo 9 de Jeremías 1 dice: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Al profeta Isaías, Isaías 6, versículo 9, anda y di a este pueblo. El Señor a Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 15, así dirás a los hijos de Israel. Lucas capítulo 1, versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y luego en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mis hermanos, es tan sencillo cuando empezamos a ver la palabra de Dios en completo y la ponemos todo en completo. No empezamos a decir sandeces con respecto a que profecía es profetizar solamente lo que va a pasar en el futuro. No, mis hermanos, los profetas fueron puestos para guiar al pueblo de Dios a arrepentirse de sus pecados y guiarlos hacia su presencia. Y Apocalipsis 19, versículo 10 dice esto: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Santo. El testimonio, dar testimonio de Jesús, hablar de su mensaje, del Evangelio, ese es el espíritu de la profecía. Por eso en Lucas capítulo 24, ¿te acuerdas tú los dos caminos a Emaús? Jesús les dice lo siguiente en Lucas 24. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en los profetas. Que Cristo era necesario que padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Te estás dando cuenta qué es el asunto de profetizar y por qué Pablo estaba diciendo profeticen? Está hablando, hablen de Cristo, hablen de Jesús, hablen de la base, hablen de la roca, hablen de crecer en Él, hablen de lo que es conocer todas aquellas cosas que tienen que ver con su persona. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y mis hermanos, está tan clarito, que dice que en el versículo 22 de 1 Corintios 14, dice: así que las lenguas, los idiomas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y lo que está diciendo, la iglesia necesita ser edificada ¿sobre quién? Sobre Jesús, mi hermano. Sobre la roca. Eso es lo que está diciendo. Vas a profetizar, habla lo que tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. ¿Entendiste? Have you understood? ¿Sobre qué va a crecer esta iglesia de aquí en más? Mis hermanos, comencemos cuanto antes. Les pido disculpas porque esto es lo que Dios puso en mi corazón, no me dio tiempo de hablarles a ustedes antes. Gloria al que vive. Amén. Pero les quiero decir algo. Nuestras clases de aquí en más tienen que ser discípulos. Y que los discípulos empiecen a multiplicarse. Y eso quiere decir, mi hermano, mi hermana, ¿eres seguidora de Cristo Jesús? Si eres seguidor o seguidora de Cristo Jesús, ¿estás listo para tomar tu cruz desde aquí en más?
y de decir, no voy a caminar mi vida sin esta cruz. Y que tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y mis hermanos, te voy a decir una cosa, y le voy a terminar con esto. Ese Cristo Jesús, del cual nosotros hablamos y que quiere que nosotros nos parezcamos a Él, este Cristo Jesús fue azotado por una nación, por un pueblo, a la cual les dio alimento, resucitó a los muertos, sanó a los leprosos, hizo toda clase de bien. Juan dice que si se tuviera que escribir todo lo que hizo Jesús, no cabrían en todos los libros del mundo. Lo cual quiere decir, mis hermanos, que ese Jesús estaba así, pam, sirviendo a uno, sirviendo al otro, dando sanidad a uno, dando palabras de exhortación a otro. Constantemente. Y el Señor se volvió a aquellas multitudes que lo estaban siguiendo por todas estas razones equivocadas. Y Él le dijo, ustedes me quieren seguir. Pongamos las cosas en orden. Tomen su cruz y entonces me pueden seguir. No hay otra manera, mi hermano, mi hermana. Ustedes dirán que soy un lorito que repite todo constantemente durante los últimos meses. Pero es que hay algo que Dios está poniendo en mi corazón y es lo siguiente. Si decimos ser cristianos y no nos gusta escuchar esto, entonces tenemos que preguntarnos si realmente conocemos a Cristo Jesús. Porque si Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia sobre esta roca, sobre esta confesión, entonces, si es la voluntad del Padre, tenemos cara para decirle a Dios, eso no es para mí. Será para el hermano que está al lado mío. Hermano, hermana, voy a orar por ti para que Dios te dé la cruz. Y qué bueno, hermano, hermana, yo voy a orar por ti. Eso es para ti, hermano. Te diste cuenta que el mensaje era para ti, no para mí. El mundo de aquel entonces cambió porque los discípulos se empezaron a multiplicar sobre esta confesión. Tú eres el Cristo, tú eres el Rey, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú tienes autoridad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? Tú eres el que estás trayendo la verdadera enseñanza. Nuestros fariseos nos tuvieron en engaño y en una hipocresía, pero tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de autoridad. Nos hemos dado cuenta de eso, Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Do you want to leave me as well? Y le dijeron, no, ¿cómo va a ser? Si tenemos a ti que eres la palabra, el pan del cielo que vino a la tierra. Tú eres el pan, tú eres el agua viva. ¿Cómo vamos a ir a otro lado? Si tú lo tienes todo, tú lo tienes todo. En este día yo te quiero rogar, por favor, Pedro. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento. Porque yo deseo un cambio en mi vida. Un cambio, yo quiero que Dios comience conmigo, que mi mente sea transformada. I want God to change me. I want to follow His footsteps. Pero hay requisitos para hacer eso. There are requirements. Are you ready? ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues toma un minutito nada más, un solo minuto. Y pídele a Dios. Si hay alguien aquí que no tenga a Cristo Jesús como Señor y Salvador, te quiero decir una cosa. Cristo Jesús vino a la tierra para morir en una cruz y Él sabía que tenía que morir en una cruz. You see, Jesus knew that He had come to carry a cross and be crucified on that cross. He knew that. Él sabía esto. Y sin embargo, cumplió todo lo que el Padre le dijo. Porque te ama tanto a ti y me ama a mí también. Sufrió una muerte horrible porque dice que el pecado de todos nosotros fue puesto sobre Él. Por más horrendo que sea el pecado que hayas cometido, Cristo Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Y en este día tú puedes recibir el perdón de pecados si le dices, por favor, Señor, entiendo que tu muerte en la cruz fue por mí. Your death on the cross was for me.
You got punished. The wrath of God was poured upon you. And I ask your forgiveness. Yo pido perdón. Pido perdón. Pido perdón. ¿Lo puedes hacer, por favor? Pídele a Dios, perdóname mis pecados en este momento. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. En este momento nos ponemos en tus manos. Como iglesia, Padre. Te ruego, Señor, que exista un cambio radical en el corazón de esta iglesia. Que podamos ver, Señor, que hay una necesidad grande de hacer discípulos. De ser como tú eres. Y Padre, eso requiere un sacrificio tremendo. Y yo te ruego, bendito Dios, por ese grupo de valientes que en este momento están diciendo, Señor, yo quiero ese cambio en mi vida. Lo quiero en mi familia, lo quiero con mis hijos, lo quiero sobre esta iglesia. Te damos tantas gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quienes la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos esta noche. Vamos a ver la segunda parte. Espero verte. Dios sea contigo.